a nuestro país en todo el mundo. Agradecemos la presencia de los casi 500 alumnos de quinto y sexto años de las escuelas públicas y privadas de Marcos Paz y Mariano Acosta, como así también a los representantes de la Asociación de Profesores de Física Región Oeste. Él se desempeña como profesor universitario de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es investigador principal de CONICET y agregado científico permanente de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, ubicada en Ginebra, Suiza. Recibió en la tarde de ayer de manos del intendente la declaración de huésped de honor mientras dure su estadía en nuestra ciudad. Presentamos hoy la conferencia Descubriendo los secretos del origen del universo a cargo del ingeniero Mario Benedetti. Cuando tenía 29 años, fue por primera vez a Ginebra y conoció la CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Inmediatamente supo que allí era donde tenía que trabajar, pero sin renunciar a las tareas que realiza en la Argentina en docencia e investigación. Su perseverancia y trabajo hicieron que se consagrara en esta gran meca de la física mundial como el ingeniero argentino de la máquina de Dios. Desde hace 37 años, Mario Benedetti es una parte importante de este megaproyecto que ya es una realidad. El Gran Colisionador de Hadrones. El Gran Colisionador de Hadrones, un acelerador de partículas que está ayudando a develar los secretos del universo. Él es, sin duda, uno de los argentinos que integran la lista de aquellos que triunfan en su tierra y más allá. Hombre de gran sabiduría, ingenio y talento, esta vez nos visita y predica con el ejemplo. Los imposibles casi no existen. Buenos días. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por los aplausos. Antes de comenzar, quiero decirles que yo soy ingeniero, no soy físico, y el tema que vamos a tratar hoy, Descubriendo los secretos del universo, Large Hadron Collider, la máquina de Dios, es una máquina tecnológica, la más importante que ha construido el hombre desde sus inicios, y es el fruto de una colaboración de más de 10.000 personas, y es un instrumento que utilizan los físicos para hacer descubrimientos de física de partículas. Por lo tanto, el tema que vamos a desarrollar está muy relacionado con la física, y al yo no ser físico, he tenido que realizar una charla junto con mi equipo, con un laboratorio, en la cual hemos querido simplificar muchas cosas para que ustedes puedan entenderlas, para que sea posible seguir un hilo conductor, y por lo tanto hemos pagado el precio de la pérdida de rigurosidad. Es decir, hay muchas cosas que hemos adaptado para que sean entendibles, por lo que los físicos que están aquí sabrán disculparme. Muy bien, ¿qué es el CERN? El CERN es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, que se encuentra ubicado en Ginebra, Suiza, y fue inaugurado en el año 1954. Este es el momento en el cual comenzaban las excavaciones para su construcción, y fue creado con el objetivo de repatriar a todos los científicos que se encontraban esparcidos por el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, y sin querer este centro sirvió para la semilla fundamental como para crear la Comunidad Europea que existe hoy en día. Este es el lugar inicial. Este centro está en la frontera franco-suiza, y el primer acelerador de partículas estaba totalmente en un país neutral como Suiza. Cuando los aceleradores que se fueron construyendo en años posteriores fueron agrandándose, fueron aumentando su tamaño, quedó todo el CERN en la frontera franco-suiza, o sea, invadió Francia, que está ahí al costado.
Está compuesto por 20 países miembros, o sea, los que aportaron inicialmente fueron 14 países de la Comunidad Europea y luego se fueron incrementando hasta 20 y hay 6.700 personas que lo componen. La participación mundial está indicada por dos clases de partícipes, los azules o los celestes y los rosas. Los celestes se llaman miembros observadores, son miembros que aportan capital a este centro, sin embargo no tienen poder de decisión al momento de la decisión de una nueva máquina, la construcción, o sea, del manejo del centro europeo. Los países en rosa son países que mantienen algún acuerdo de colaboración. Ese no participan ni económicamente ni participan en ninguna decisión y para poder utilizar la máquina tienen que aportar fondos. La Argentina en el año 2000, gracias a un trabajo que hemos hecho desde el laboratorio y desde el gobierno, logró el primer acuerdo marco y en el 2007 volvió a ratificarlo. En el 2009 nuestro laboratorio firmó el primer protocolo de colaboración, con lo cual el CERN y nuestro laboratorio trabajamos en conjunto. En la Argentina hay 14 personas que trabajan y en total son del orden de 10.000 personas. Estos números pueden haber fluctuado en alguna cantidad. Bien, ¿cuál es el objetivo de la física de partículas? O sea, ¿cuál es el objetivo de los físicos que trabajan en este centro? El hombre desde siempre ha querido saber de dónde venimos, de qué estamos hechos y hacia dónde vamos. Son preguntas fundamentales de la humanidad. El objetivo principal de la física de partículas es saber de qué está hecho todo lo que está en el universo. Y la otra cosa que tiene es saber cómo esas cosas que existen, los bloques fundamentales que componen el universo, están unidos. La cosmología, que es una ciencia relativamente nueva, trata de explicar, entre otras cosas, la evolución del Big Bang. Y entonces la física de partículas, a través de sus descubrimientos, verifica la teoría del Big Bang y su evolución. A la pregunta de qué está hecho todo, todos ustedes saben que la Tierra, el hombre, las galaxias, están hechas de átomos. Y los átomos tienen un núcleo y electrones que los circundan. En general, los átomos tienen estructuras diferentes y están clasificados en una tabla periódica de elementos, donde la parte más alta de la tabla tiene los elementos más simples y va aumentando su complejidad a medida que vamos descendiendo. El átomo más simple de la naturaleza es el átomo de hidrógeno. Está compuesto por un protón y un electrón. El que le sigue es el átomo de helio. 2 electrones, 2 protones y 2 neutrones. En general, el átomo está compuesto por un núcleo, que a su vez está compuesto por neutrones y protones. Estas son partículas subatómicas. Y dentro de los neutrones y los protones existen quarks. Estas son partículas elementales. No son más divisibles, por lo menos al conocimiento actual. Quiere decir que si nosotros llevamos adelante este análisis, todo, absolutamente todo lo que conocemos está compuesto por quarks y electrones. Es decir, todo, ustedes, el mundo, las galaxias, por esas 3 pequeñas partículas elementales. Voy a presentarles tal vez la única fórmula que vamos a ver en esta charla. Es la fórmula de Einstein. La fórmula de Einstein dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Si esta fórmula la analizara un matemático, diría que la energía es proporcional a la masa. Esta fórmula, vista por un físico, dice que la energía y la masa son
algo muy relacionado, y que la energía se puede transformar en masa y la masa se puede transformar en energía. Para que se entienda como lo ve un físico y como es realmente, si yo tengo suficiente cantidad de energía concentrada en un punto, esa energía se puede transformar en materia o masa. En este caso particular, en un electrón. Y cada vez que se produzca masa a través de la concentración de energía, lo hace generando la misma cantidad de materia que de antimateria. ¿Y qué diferencia hay entre la materia y la antimateria? Nada más que el signo. Es lo mismo con signo contrario. Eso explicaría la flecha superior. La flecha inferior dice que si se juntan materia y antimateria, se aniquilan generando energía en la misma proporción. Entonces, este efecto reversible es muy importante para entender todo lo que viene a continuación. Yo he usado esta gráfica, tomé un electrón, un protón y un neutrón, y los puse sobre la balanza. Como en la Tierra la gravedad, la ley de la gravedad es el peso, es la masa por la gravedad, en esta balanza lo que me está diciendo es que el neutrón es más pesado o más masivo que el protón. Por otro lado, el neutrón, como el nombre lo dice, neutro, tiene carga cero y el protón tiene carga positiva. Si yo quisiera descomponer un neutrón en un protón, aunque no supiera mucho, digo, si tengo que cumplir con la condición de carga, tengo que ponerle carga negativa al protón. O sea que la descomposición, si este es más pesado, tiene que tener el único elemento que existe en la naturaleza con signo negativo, es el electrón. Quiere decir que la descomposición de un neutrón en un protón tiene que tener como consecuencia un protón. Entonces pongo el electrón sobre la balanza y resulta que la balanza no se equilibra. Como tiene que haber mantenimiento de energía, tiene que haber algo más. Esto es como piensa un físico. Falta algo. Y falta ese algo que falta es neutro, porque ya cumplí con la condición de carga. Tengo carga positiva y carga negativa da cero, igual que la del neutrón. Y dice, tiene que haber una partícula que tiene que ser neutra y que equilibra esta balanza. Y la voy a llamar neutrino. Y después voy a investigar cómo hago para encontrar si existe o no existe esta partícula. Ponemos el neutrino, en este caso un antineutrino, y la balanza se equilibra. Y escribo la fórmula. Un neutrón decae en un protón, liberando un electrón y un antineutrino. De la misma manera, se podría razonar que un protón decae en un neutrón y liberando un positrón y un neutrino, entregándole de más energía. Muy bien. Veamos 4 átomos de hidrógeno. Cada uno de estos es un átomo de hidrógeno, el elemento más simple de la naturaleza. Pongámosle presión y temperatura. Comprimámoslo tanto que hacemos que los electrones entren a compactarse todos juntos y los protones también. Ese fenómeno, veamos de nuevo, eso hace que el sistema sea un elemento inestable, por lo tanto van a tener que decaer los protones, liberando positrones y neutrinos que se aniquilan con los electrones, y tenemos aquí el estado final de que un átomo se transformó, 4 átomos de hidrógeno se transformaron en un átomo de helio, energía y 2 neutrinos. Este fenómeno es lo que realiza nuestro Sol. O sea, nuestro Sol tiene como combustible el hidrógeno. Debido a que es un elemento cuerpo que está con la gravedad, va comprimiendo los átomos de hidrógeno que están calientes. Por un fenómeno de fusión se transforman en helio, o sea, el hidrógeno se transforma en helio, liberando energía y neutrinos. Muy bien. Entonces hemos llegado a la conclusión que estas son las 4 partículas elementales que conocemos de materia.
el electrón, el neutrino, el quark up y el quark down. La pregunta que surge ahora es, ¿qué tamaño tienen estas partículas? ¿Tienen alguna idea de qué tamaño tienen? No sabemos. Muy bien, entonces yo estoy sentado en el acelerador de partículas y dije, yo sentado más o menos tengo la altura de 1 metro. Voy a tomar eso como referencia. Cuando me saqué la foto, descubro que en mi cara había una manchita. Y entonces digo, bueno, voy a ver qué es, hago así, saco y descubrí que tenía una mosquita. La mosca tiene 3 milímetros, la mido 3 milímetros, y como soy científico y estaba al lado de un microscopio, digo, bueno, le voy a mirar los ojos a la mosca. Y tomé agrandé un poquito mi aparato, y miro los ojos de la mosca y veo, con sorpresa, que hay unos bichitos. Hay unos ácaros, y los ácaros mido y tienen 500 micrones. Y miro un ácaro, aquel que está allá, y descubro que tiene una manchita. Entonces le damos un poquito más y descubro una bacteria. La bacteria tiene 0,5 micrones, o sea 6 lugares a la derecha. Muy bien, sigamos en técnica. Hay una manchita. Miramos un virus. Un virus tiene 100 nanómetros, o sea 7 lugares a la derecha. Y seguimos con el mismo método y vemos una molécula de proteína, 10 nanómetros. Y seguimos y vemos la cadena de átomos, que estamos en 2 nanómetros. Tenemos como 9 lugares a la derecha. Muy bien, y vamos a ver el átomo y ya lo conocemos. Pero ¿qué pasa? No lo pude dibujar a escala y les he puesto cuánto mide cada una de las piezas. El átomo son 100 picómetros. El protón es 1 femtómetro, 10 a la menos 15, o sea, 15 lugares a la derecha. Y el neutrón más o menos lo mismo. Y el electrón 18 ceros a la derecha, se llama un atómetro. Y el neutrino, ¿cuánto? 23 ceros a la derecha. Dije, malísimo como profesor. No, nadie me puede decir cuán chiquitos, son chiquitos. Pero cuán chiquitos son, imposible. Dije, no, tengo que cambiar. Vamos a hacer lo siguiente, voy a tomar una foto de la ciudad de Mar del Plata, soy de Mar del Plata, y me planteé cuánto tenía que aumentar el átomo para que entrara en esta foto. Y descubrí que si le aumentaba 100 billones de veces, el átomo tendría esta forma, respecto de la ciudad de Mar del Plata. Muy bien, entonces ahora dije, fantástico, vamos a ver cuánto mide en esta escala un protón. Un protón y un electrón, y un neutrón es equivalente a 10 centímetros. Aumentado un átomo 100 billones de veces equivale a 10 centímetros, el tamaño de una naranja. Y a esta escala, ¿cuánto mide o cuál sería la medida del quark, de los quarks y del electrón? Equivalente a un granito de arena. Y el neutrino a la mínima expresión del polvo de arena. Y ustedes me dirán, bueno, realmente son muy chiquitos. Pero hay que sacar una conclusión más, que es muy importante y tal vez la más importante de todas, es que el átomo es 99% espacio vacío. Nosotros somos espacio vacío. Un neutrino, digamos, por el dedo, el Sol emite neutrinos permanentemente. Viajan a prácticamente a la velocidad de la luz. En el centímetro cuadrado de mi uña pasan 60 millones de neutrinos por segundo. Y díganme si ustedes lo sienten. Nos pasan sin interaccionar con nosotros. Eso es porque somos espacio vacío.
Muy bien, vamos a hacer otra pregunta. ¿Hay otras partículas aparte de estas partículas elementales? ¿Existe algo más? Ya sabemos cuántos son muy chiquitas. Sí, están las antipartículas. O sea, recuerden ustedes, cuando a partir de energía se convierte en materia y antimateria, quiere decir que si tenemos las partículas de materia, tenemos las de antimateria también. Pero no era en ese sentido que estaba dirigida la pregunta. ¿Hay otro tipo de partículas? Bien, resulta que los físicos descubrieron que del espacio intersideral vienen protones a altísimas velocidades y cuando ingresan a la atmósfera chocan con la atmósfera generando puntos calientes y generan partículas desconocidas. Partículas y antipartículas desconocidas. Y entonces lo descubrieron exactamente hace 100 años. ¿Por qué? Porque hace 100 años se descubrieron los rayos cósmicos y el descubrimiento de los rayos cósmicos se produjo de la siguiente manera. Se detectaba en la superficie terrestre radiación. Radiación significa partículas que se detectan en forma con un medidor de radiación. Entonces, pensaban, los físicos elaboraban sus análisis, que a medida que se subía, que la radiación provenía de la propia Tierra, y que a medida que se subía, debería disminuir. Es así que armaron un globo y se llevaron un instrumento para medir la radiación a medida con la altura para hacer una caracterización, para ver si podían descubrir de dónde venía esa radiación. Bien, la sorpresa fue que a medida que subían, tenían más radiación que la que tenían en la Tierra. O sea que evidentemente no provenía de la Tierra, provenía del espacio exterior. Bueno, los físicos, al descubrir esto, dijeron, hagamos un instrumento que podamos reproducir en la Tierra, porque medir esas partículas en el espacio intersideral o en la atmósfera, sin saber cuándo caen, con qué energía vienen y qué es lo que va a salir, era imposible. Entonces dijeron, bueno, reproduzcamos los rayos cósmicos en un laboratorio. Y entonces crearon los aceleradores de partículas. ¿Qué dijeron? Si lo que está viniendo es una partícula que viene a muy alta velocidad, hagamos un acelerador. Un acelerador básicamente, ¿qué es? Una partícula tiene carga, las partículas tienen carga. Entonces tomamos una partícula, pongámosle un campo eléctrico, que yo he representado con una pila con dos terminales, y esa partícula va a ser atraída por un terminal y repelida por el otro. Y adquirirá una energía. ¿Cuánto es la energía? Y dijeron, bueno, si es una pila de 1 volt y estamos acelerando un electrón, es 1 electrón volt. Esa es la energía que adquiere. Muy bien, si le ponemos 1000 volt, tenemos 1 kilo de electrón volt. Si le ponemos 1 mega, o sea 1 millón de volt, tenemos 1 mega de electrón volt. Si le ponemos 1000 millones de volt, 1 giga electrón volt. Todos los que manejan computadoras saben lo que es 1 giga. Muy bien, y si le ponemos 1 billón de volt, o sea 1000 millones de volt, tenemos 1 tera electrón volt. Con eso colisionamos las partículas, conseguimos concentración de alta energía y surgen las partículas que se producen en la atmósfera y le podemos sacar una foto. Y este sería el instrumento que reproduciría en un laboratorio los rayos cósmicos. Muy bien, el CERN, el acelerador, el Large Hadron Collider, el acelerador que vamos a hablar hoy, tiene la particularidad que acelera estas partículas, protones, que tienen signo positivo, a 14 tera electrón volt, o sea, 14.000 millones de volt para acelerar partículas, para llevarlas a una velocidad de 99, 91% de la velocidad de la luz, o sea, prácticamente 300.000 kilómetros por segundo, y hacerlos colisionar para reproducir en esa colisión un punto caliente tan
caliente como existía una microsegundo después del Big Bang. Y aparecerán ahí los componentes que existían en ese momento y se ve cómo decaen y se transforman en cosas que después se transforman o en energía o en partículas estables. De alguna manera lo que estamos haciendo es reproduciendo un mini Big Bang. Bien, de los estudios de los aceleradores desde el año 40 y pico, fueron descubriendo partículas. Toda una familia de partículas que yo he puesto aquí. Están ahí los años de descubrimiento de cada una de ellas. Muy bien. La otra pregunta que habíamos planteado es ¿cómo está unido todo? Y ustedes saben que los planetas, el Sol, todo está unido por la fuerza de la gravedad. Si bien no se conoce quién es el intermediario, se conocen todas las leyes que gobiernan la gravedad. Otra de las fuerzas conocidas son la fuerza electromagnética que está relacionada al interno del átomo. Observen lo siguiente: el núcleo de un átomo tiene carga positiva, ya que hay electrones que lo circundan, y el átomo en total es neutro. ¿Qué pasaría? Los electrones tenderían a irse hacia el centro porque están atraídos por el núcleo. Sin embargo, hay un intermediario que es el fotón, que se encarga de mantener esa situación en equilibrio. Esa fuerza es la fuerza electromagnética, se conoce con el nombre gamma y el nombre es el fotón. Tiene, digamos, masa cero. El núcleo. El núcleo tiene todos protones y neutrones. Los protones tienen todos el mismo signo. Tenderían a repelerse. ¿Cómo hacen para mantenerse unidos en el centro? Existe una fuerza que se llama la fuerza fuerte, que a través del gluón, que también tiene masa cero, y que es la que se ocupa de mantener el núcleo concentrado. Y después existe un fenómeno, que es el fenómeno radioactivo, que es un núcleo inestable, o sea que tiene de más o de menos un neutrón o un protón, y por lo tanto, como es inestable, en algún momento va a decaer emitiendo un electrón o un antielectrón o un fotón, un neutrón, un neutrino, y generando un decaimiento que ya vimos anteriormente. El que gobierna el momento es la fuerza débil W y Z. Muy bien, ustedes me dirán, ¿por qué me explican esto? Muy bien, yo quiero que ustedes vean la relación entre estas fuerzas. Vamos a ver y vamos a ponerle 1 y vamos a tomar como referencia la fuerza fuerte. La fuerza electromagnética es 100 veces más pequeña. La fuerza débil es 100.000 veces más pequeña. Y la fuerza gravitacional es 1 billón, de 1 billón, de 1 billón, de 1 billón y un poco más débil que la fuerza fuerte. La paradoja: los elementos más grandes del universo están unidos por la fuerza más débil, y los elementos más pequeños del universo están unidos por la fuerza más grande de la naturaleza. Eso es el motivo por lo cual es extremadamente difícil desintegrar un átomo, y para ello hay una gran emisión de energía cuando se hace esa situación. Muy bien, entonces ya tenemos un panorama más claro. Tenemos las partículas elementales y las fuerzas conocidas hasta el día de hoy. Los físicos, a lo largo de los años, han trabajado con estas partículas como si fuera un rompecabezas, y han relacionado a estas partículas poniéndolas en su lugar. Y han descubierto que las partículas de materia tienen 3 partes. La primera es la materia estable, es todo lo que está compuesto hoy en día. Las otras 2
son inestables, aparecen frente a una excitación y desaparecen, tienen la misma forma, tienen 2 leptones y 2 quarks, y solamente hasta ahora se han visto 3. Las partículas de fuerza son 4, y digamos, esto ha formado un rompecabezas que nos está faltando una pieza. Muy bien, esa pieza que está faltando ahí no se conoce qué es. Los físicos, al haber armado este rompecabezas, escribieron una fórmula que relaciona a todas estas partículas. Es una fórmula que se llama la fórmula del modelo estándar. Estas 3 familias de partículas que están sobre la izquierda, cada una es más energética, es decir, la primera es la estable, la siguiente necesito mucha más energía para producirla y la siguiente todavía mucha más energía. Muy bien, les voy a presentar la fórmula. Esta fórmula fue construida a través del rompecabezas y funciona perfecta en la medida que las partículas no tuvieran masa, lo cual es un contrasentido. Peter Higgs, en los años 64, dijo, de la misma manera que el físico que descubrió que había que ponerle un neutrino a la balanza para que se equilibrara, dijo, para que esta fórmula funcione con las partículas con masa, le voy a agregar un término a esta fórmula en algunos lugares. Así que si esta es la fórmula, escribió estos términos donde H es una nueva partícula y la definió como un bosón de Higgs. Muy bien, el 4 de julio de este año, el gran colisionador de hadrones descubrió un bosón, una nueva partícula que se cree que reemplaza o completa, por lo menos, si bien hay pedazos que todavía faltan, completa por lo menos el modelo estándar. ¿Qué sería el bosón de Higgs? El bosón de Higgs, las partículas cuando viajan, o se originaron, viajaban a la velocidad de la luz. Y el bosón de Higgs genera un campo que cuando las partículas interaccionan con este campo, cambian su velocidad, transformándose en más masivas. Esa es la idea. Si esta es la fórmula de Einstein, que ya vimos, el bosón de Higgs lo que hace, el campo de Higgs, es controlar qué parte es masa y qué parte es energía cinética. Entonces, según cuál sean las partículas, algunas tienen pura energía, o sea, no tienen masa, otras tienen menos energía, más masa, y algunas son prácticamente todo masa. Para que tengamos el funcionamiento, el fondo azul es el campo de Higgs y esos cositas negras serían los bosones de Higgs, y las partículas, al interaccionar con este campo, si la partícula no interacciona, pasa sin ningún tipo de interacción, o sea, mantiene su velocidad de la luz. En cambio, miren aquí, la característica de la partícula es la rugosidad de su periferia. La que es más rugosa engancha más bosones de Higgs y por lo tanto su velocidad disminuye. Y si es muy masiva, es decir, la partícula, es porque prácticamente le cuesta mucho trabajo recorrer ese camino. Yo he hecho una analogía como que el mar es el campo de Higgs y el bosón de Higgs sería la molécula de agua. Esta es una barracuda, un pez que casi no le cuesta nada moverse dentro del agua. En cambio, una tortuga le cuesta mucho trabajo. En la forma como interacciona cada uno de ellos dentro del medio es su característica de masa. Este es el acelerador de partículas y acá están los protones viajando, ahí los 3 puntitos son los quarks y las uniones serían los gluones. Y ahora vamos a tratar de ver una colisión. Se produce la colisión y entonces se saca la foto de lo que surge. Esto es en cámara lenta.
como los neutrones y los protones nosotros representamos como un círculo, en realidad son espacio vacío, son muy poco densos. Entonces lo que vamos a ver es la posibilidad de una colisión nunca va a ser frontal, y aquí van a interaccionar, son interacciones entre dos gluones, y en el momento que se produzca la interacción puede aparecer un bosón de Higgs que va a desaparecer inmediatamente, dejando un rastro, y el rastro es una descomposición del bosón de Higgs en otras cosas. Y esa foto es la foto que nos va a decir a nosotros que eso fue un bosón de Higgs. Vamos a hacerlo ahora en un diagrama. Dos protones colisionan, generan un punto caliente, aparece el Higgs, se descompone en dos bosones Z y en 4 muones, por ejemplo. Y entonces en el detector lo que vamos a ver son esas trazas. Esta es la máquina de foto. La máquina de foto es un detector. Y las trazas son las que permiten determinar si esto fue así o no. Muy bien. Esta es una imagen real del detector. Y ahí se ven los 4 muones de salida y todos los efectos de la colisión. Esta foto es una tapa de una revista americana que me pareció interesante. Muestra, digamos, a Einstein fumando una pipa que, digamos, parte de un punto caliente y luego el humo que se va expandiendo, porque el universo, desde el origen del universo, desde el Big Bang, se está expandiendo y se está expandiendo todos los días. Por lo tanto, si se está expandiendo, desde el momento inicial, que fue una gran expansión que generó todo el universo hoy en día se está expandiendo y lo hace cada vez más rápido. Quiere decir que si ustedes están de acuerdo con esto, hace 10 minutos, antes que ustedes entraran aquí, el universo era un poco más pequeño. Y hace 100 años era más pequeño. Y hace 10.000 años, mucho más pequeño. Y hace exactamente 13.000 millones de años, 700 millones de años, todo estaba concentrado en un punto. Toda la energía del universo en un punto. Por alguna causa que se desconoce, se produce una gran expansión, una enorme concentración térmica, donde todo el universo estaba en un estado como fundido, que se llama estado de quark-gluón-plasma. Se fue enfriando a medida que se va expandiendo, lógicamente se va enfriando, y a medida que se va enfriando aparecieron las partículas que ya conocemos. Esas partículas que ya conocemos estaban al libre albedrío y se necesitó un tiempo como para que el universo se siguiera enfriando, y esas partículas empezaron a convertirse en partículas y antipartículas, y un proceso dinámico. Si se encontraban partículas y antipartículas, se aniquilaban, como está mostrando aquí, y ese proceso fue siguiendo hasta que los primeros gluones y los quarks pudieron concentrarse para generar los primeros protones. O sea que el universo se fue expandiendo y generó los primeros protones. Los primeros protones generaron también algunos iones, y los iones, neutrones y protones generaron los primeros conjuntos de átomos, la parte interna, los núcleos, pero todavía los electrones, si se querían aproximar, los fotones no estaban calibrados y expulsaban a los electrones, y se necesitó mucho más tiempo, del orden de 300.000 años, para que el universo permitiera que los electrones y los iones se juntaran para generar los primeros átomos. ¿Y cuál es el átomo más simple que se puede generar? El átomo de hidrógeno. En ese momento los átomos de hidrógeno hicieron que el universo fuera neutro y los fotones pudieron emitirse y el universo comenzó a ser visible.
Quiere decir que el universo era una gran masa desordenada de hidrógeno. Esa gran masa desordenada de hidrógeno, por efecto de la gravedad, ¿qué sucedió? Comenzó a juntarse, a calentarse y a comprimirse. O sea, que comenzó a generar las estrellas. Las estrellas, como ya vimos, transforman el hidrógeno en helio, pero después siguen haciendo un proceso. Del helio siguen viendo el oxígeno, el carbono, hasta llegar al hierro. Y en ese proceso llega un momento que se acaba el oxígeno y el hidrógeno y explotan. Y en el proceso de explosión, que se llama supernova, expanden lo que han fabricado a todo el universo. Y eso se repite y se repite desde hace 13.700 millones de años menos 300, 13.400 millones de años. Quiere decir que todo lo que hoy conocemos surgió de la explosión de las estrellas. Muy bien, hace 4.000 millones de años, en una galaxia, nuestra galaxia, una nube de hidrógeno generó nuestro Sol y a través de él se aglutinaron los planetas formando nuestro sistema solar. Esa es la explicación del Big Bang. Yo luego he representado esto en este diagrama simplificado. Tenemos el Big Bang aquí y es nuestro estado actual. En este eje tengo la evolución del tiempo y en este eje la temperatura. Entonces, 13.700 millones de años desde el Big Bang y temperatura de 2 menos 7 grados Kelvin, o sea, 173 grados Kelvin. En este momento la 173, 172, bueno, no recuerdo exactamente, en la temperatura en el espacio intersideral y billones y billones y billones de grados en el momento del Big Bang. ¿Qué se sabe hasta el día de hoy? En donde está el signo de interrogación es la zona más difícil, o sea, es lo más cercano al Big Bang. Sabemos que en algún momento aparecieron la materia estable, aparecieron los primeros iones, los primeros átomos y luego evolucionaron en galaxias hasta llegar al día de hoy. Los aceleradores, digamos, han permitido encontrar las partículas del modelo estándar. Y el acelerador de partículas HC es el que está intentando descubrir los elementos más cercanos al Big Bang, tratando de reproducir el quark gluón plasma, que es ese estado de la materia inicial. ¿Cómo logra hacer Big Bang? Como ya dijimos, acelerando protones y logrando altas concentraciones de energía para poder sacar una foto de lo que sucede. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos para poder hacer esto? Necesitamos protones o iones, aceleradores que he representado con gomeras, máquinas de foto tridimensionales y sistemas de procesamiento. Los verdaderos elementos son estos. Un acelerador colisionador de 27 kilómetros de diámetro, alimentado por otros aceleradores previos, lo que hacen un total de 60 kilómetros de conductos de aceleración. Detectores grandes como catedrales. Este detector tiene 46 metros de largo y 25 metros de diámetro. Sistema de coprocesamiento de dimensiones increíbles. 100.000 computadoras de última generación. 100.000 computadoras de última generación. No existe en el mundo un lugar que lo tenga. Para lo cual tuvieron que generar sistemas de interconexión de computadoras mundiales para poder hacer el procesamiento de la información que aquí se obtiene. ¿Cuál es la escala del LHC? Yo aquí he tomado de Google el plano de Marco Paz y he sobrepuesto el tamaño del acelerador. Lo contiene totalmente. Esto es solamente la última parte del acelerador. Esto está implantado sobre la ciudad de Ginebra. Observen ustedes que allá a la derecha se encuentra el aeropuerto de Ginebra.
Este es el CERN original. Observen ustedes el primer acelerador del año 54, los distintos aceleradores posteriores que fueron aumentando su tamaño. Estos son los 4 detectores, o sea, el sistema tiene un conducto de aceleración y 4 detectores de análisis, o sea, 4 cámaras fotográficas. El primer parte del acelerador es un acelerador lineal de 150 metros que acelera las partículas, toma una botella de hidrógeno, le saca los electrones, obtiene nada más que los protones y los acelera de estado estacionario a 31,4% de la velocidad de la luz. La segunda parte es un almacenador circular que toma a 31,4 y lo lleva a 91,6% de la velocidad de luz. Esto tiene más o menos unos 600 metros. Eso se lleva a un nuevo acelerador que se llama protón-sincrotrón, que lo toma a 91,6% y lo lleva a 91-93% de la velocidad de la luz. Esto tiene ya casi 2 kilómetros. Esto se manda a un superprotón-sincrotrón, que es un acelerador que tiene 3,5 kilómetros y que toma a 93% de la velocidad de la luz y lo lleva a 98% de la velocidad de la luz. Finalmente, esto se descarga en sentido contrario en el LHC, que es este acelerador de 27 kilómetros, que lo toma a 99-93 y lo lleva a 99-98,1% de la velocidad de la luz. Muy bien. ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos hacer para esto? Este acelerador tiene un conducto que más o menos tiene 5 centímetros de diámetro y lleva las partículas tan pequeñas, lleva 600 millones de partículas concentradas a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, y lo que hay que hacer es curvarlas, o sea que no se pueden dejar derechas porque imagínense, en un segundo recorrían 300.000 kilómetros. Entonces usa el efecto de imanes de curvatura, es decir, genera un campo magnético norte-sur, de tal manera que cuando una partícula cargada ingresa, lo que produce, en función de su velocidad y la función del campo magnético, la desvía. Si cambiamos la dirección del campo magnético, lo que hacemos es desviarla en sentido contrario. Y si cambiamos la polaridad de la partícula, también se produce un cambio de sentido. Muy bien. Esto mismo que se utiliza para controlar las partículas dentro de la trayectoria, se utiliza con un campo magnético para descubrir qué tipo de partículas surgen de las colisiones. Si están cargadas positivamente, si están cargadas negativamente, con qué velocidad venían, etcétera, etcétera. Es una manera de caracterizar las fotos. Este es el he representado aquí el conducto de aceleración. Fíjense ustedes que hay una nube de partículas. Esa nube de partículas ya es peligrosa porque puede tocar contra las paredes. Por lo tanto hay que enfocarlas. Las partículas son todas del mismo signo y por lo tanto tienden a expandirse. Para lo cual lo que hay que hacer es poner un sistema de 4 polaridades, como el que está acá, se llama cuadrupolo. Y lo que se logra con eso es afinarla en una dirección, poniendo a continuación un cuadrupolo inverso, transverso se llama así, se consigue la concentración de las partículas. Este es el corte del acelerador. Ese conducto que usted ve al centro son de 5 centímetros. Esas expansiones polares son las expansiones polares que generan un cuadrupolo de enfoque. Todos los elementos que hay en un acelerador de partículas son los mismos que había o que hay en los televisores normales. Y yo voy a utilizar un televisor normal para que ustedes entiendan cómo se hace un acelerador de partículas. Un televisor normal está compuesto por un filamento que se calienta de tal manera que hay electrones que andan girando así. Cuando ingresan a esta zona hay un campo eléctrico que está formado por un positivo y un negativo que acelera los electrones, como ya vimos,
Y esos electrones impactan sobre esta pantalla y esta pantalla es el detector, es el que saca la foto de esos electrones. Entonces, ahí tenemos una representación de los electrones acelerados y a través de un horizontal, un campo magnético, lo que logramos es desviarlos de un lado o hacia el otro para poder generar una raya. Si nosotros le ponemos un campo magnético perpendicular, lo que hacemos es poder generar una raya en el sentido contrario. Y si ponemos ambos, podemos acceder a cualquier lugar de la pantalla. Eso es cómo funciona un televisor. Ahí tiene el acelerador de partículas, el desvío, o sea que genera el traslado de las partículas, y el detector, que sería la capa de fósforo que hay sobre el televisor, generando una imagen. Todos los mismos elementos están en el acelerador. Muy bien, aquí yo he representado el acelerador. Cuando yo acelero las partículas, tienden las partículas a irse. Por lo tanto, si quiero mantenerlas dentro del conducto, tengo que ponerle un campo magnético de tal manera que aparezca una fuerza hacia el centro que sea proporcional a la velocidad y el campo magnético. Para eso se construyen, hace falta para generar un campo magnético, una bobina. Perdón, seguido para atrás. Vamos a tener que empezar de nuevo acá. Ya vamos. Es decir, yo voy a tener que poner una fuerza proporcional a la velocidad que va adquiriendo la partícula a medida que se va acelerando. Es importante que entiendan esto porque daría la impresión como que se quieren mostrar todas las dificultades que requiere tener que hacer un acelerador. Ustedes ven aquí, se generó esta limadura de hierro, se genera la línea de campo del campo magnético. Observen que las líneas de campo no son uniformes. Para poder tener un campo uniforme dentro del acelerador, tenemos que hacer algún tipo de construcción. Por lo tanto, además, las líneas de campo van en el sentido de la circulación, chocarían contra la bobina. Entonces hay que hacer bobinas de este tipo que nos aseguren aquí dentro un campo magnético absolutamente uniforme. Muy bien. Ahora bien, si nosotros aumentamos la corriente en la bobina, llega un momento que la bobina se quema por efecto Joule. El efecto Joule es los electrones que componen el cobre, al circular, se agitan y se calientan el material derritiéndolo. Existe un fenómeno que es la superconductividad, que es enfriar el cobre a un punto tal que los electrones dejan de funcionar como tales y se juntan como pares a una temperatura muy cercana al cero absoluto. Y en ese momento se transforman en una especie de fluido dentro del material que ya no interacciona con los núcleos y prácticamente no ofreciendo resistencia al paso de la corriente. Ahí tenemos un imán supraconductor, el elemento negro, y un imán normal y le he puesto helio líquido como para que se refrigere a una temperatura cercana al cero absoluto. Y fíjense lo que sucede. Se produce la levitación del imán. ¿Y eso es por qué? Porque se está induciendo sobre el elemento superconductor una imagen del imán que se encuentra arriba, sin pérdida de energía. Yo lo puedo poner donde quiera y como se produce la imagen dentro del elemento superconductor, se mantiene en levitación. Donde yo lo ponga se queda. Muy bien. Los imanes superconductores, los materiales superconductores, adquieren su característica a determinada temperatura, determinado campo y determinada corriente. Y este es el gráfico donde dice cuándo un elemento se transforma en supraconductor. El problema es que el elemento que le mostré, que es estaba en la filmina, es muy poco dúctil. Y yo necesito, como voy a hacer imanes, o sea, voy a hacer cables, necesito un elemento que sea más dúctil. Y el neobiotitanio es un elemento fantástico y tenemos que construirlo de esta manera. Se toma un caño de 25 centímetros,
Se le ponen 9.000 barras de niobio de titanio en su interior. Ahí está la reproducción. Y ahora, a través de un proceso de estiramiento y compresión, se lo lleva a la dimensión de 1 milímetro. Se lo va llevando a medidas más pequeñas hasta transformarlo en un cable de 1 milímetro con 9.000 pelos en su interior. Eso es para darle las características de supraconductividad, las características de flexibilidad que se requieren para esta máquina. Ahora vamos a hacer un corte y esto es lo que se logra. Ese conducto que tienen allá tiene 1 milímetro de espesor y estos son los cables internos que se obtuvieron de las 9.000 barras que se colocaron dentro. Muy bien. Esto no es suficiente, hay que tomar 35 hilos, hay que trenzarlos y hay que transformarlo en barras de 1 milímetro de espesor y 1 centímetro y pico de ancho. Esa es la máquina que se construyó especialmente para obtener este hilo. Si nosotros utilizáramos la cantidad de cable que se utilizó para construir el DHC, daríamos la vuelta al Sol 1.000.000 de veces. Aquí tienen la construcción de las bobinas de los imanes en forma manual. Los imanes del acelerador de partículas son 10.000. Ahora cuando estos imanes conduzcan una corriente de 12.000 amperes, la fuerza que trata de expulsar las bobinas es del orden de las 14 toneladas, requiere algún sistema de contención. Este sistema que está aquí es el sistema que lo contiene. Y ahora hay que llevar estos imanes a una prensa para darle la curvatura del círculo, porque las partículas no van en línea recta, sino que siguen en trayectoria circular. Esta prensa es la que se ocupa de darle la forma. Estas son las tapas. Y este es un tramo de 15 metros del acelerador de partículas que tiene 27 kilómetros. Este es el cable, 15 milímetros de ancho, 1 milímetro de espesor, 6 micrones cada uno de los hilos. Ese cable se llama cable de Rutherford. Muy bien. Ahí tienen un corte de esa sección de 15 metros, las dos partículas que circulan en sentido contrario, o sea, este imán o esta pieza tiene las dos partículas que circulan en sentido contrario. Este cuerpo tiene que estar mantenido a menos 271,1 grados bajo cero, transformándose en el lugar más frío del universo. ¿Sí? Esto está 1,9 grados sobre el cero absoluto, cuando el espacio intersideral está a 2,7 grados del cero absoluto. Muy bien. Ahora está cómo está hecho, ahí tienen los dos sentidos contrarios. Hay 4 puntos de cruce donde se van a producir las colisiones. Hay tramos rectos, que es donde están los aceleradores. Los aceleradores no se pueden hacer como yo les mostré con 10 teraelectronvolt, es decir, de energía poniendo 100 billones o 10 billones, no me acuerdo cuántos billones de bolera, porque no existe tecnológicamente esa solución. Y se utiliza el método de la hamaca. A ver, cuando ustedes van a un parque y se quieren hamacar o hamacan alguno, ¿qué hacen? Le van dando impulsos de energía que cada vez se hamaca más fuerte. Cada vez que viene el momento que va a pasar, vuelve a ustedes la persona que se está hamacando, ahí aprovechan y le dan un golpe de energía. Eso se logra con esos aceleradores de radiofrecuencia que están ahí. Y fíjense ustedes que después de cada acelerada hay que poner los sistemas de enfoque, que son los lentes magnéticos que permiten mantener las partículas concentradas. Los otros tramos del acelerador. Este es un detector, es un despiece, es una especie de cebolla cilíndrica con distintas capas que permiten dibujar la colisión.
Este es el detector en realidad. Es el momento en que se está bajando, se bajó en pedazos. Es el detector más pesado, pesa 2 veces la Torre Eiffel. Es una máquina fotográfica equivalente a una máquina fotográfica de 3 dimensiones que saca 40 millones de fotos por segundo con una resolución de 75 millones de píxeles. Esto sería una foto de esa máquina. Esas son varias colisiones en el mismo instante. No es una única colisión, sino que hay veces que producen varias. Esto es un proceso de análisis. Se va analizando hasta que se llega a una conclusión como esta, donde se dice que ahí hubo una descomposición de una partícula determinada en 2 fotones, por ejemplo. Vamos a hacer una analogía de procesamiento para entender cómo funciona esto. Yo les voy a pedir a ustedes que me ayuden a ver si ven un animal en este campo. No se ve. Ahí, allá, pero no se ve. Entonces hay que usar algún método de procesamiento. Vamos a tomar fotografías sobre el mismo campo, infrarrojas y ultravioletas. Tomamos una fotografía infrarroja y tenemos alguna otra noción. Tomamos una ultravioleta y vemos al revés, no sé cuál de las dos es, y veo ahí algo extraño. Entonces marco y analizo un poco más. Voy de nuevo a ver sobre la fotografía original, a ver si veo algo que me llame la atención. Vuelvo sobre la fotografía original y no encuentro nada. Ahora, ¿qué pasa? Veo que esta fotografía tiene un patrón muy estándar, o sea que hay mucho pasto. Quiere decir que yo podría de alguna manera borrar ese pasto y combinar con las otras. Y trabajo y descubro que sí, efectivamente había un animal. Ahora, el problema que tengo es que este animal no sé si es un gato, un búho, un zorro, un lobo. Este es el estado actual del descubrimiento del 4 de julio. Han descubierto una nueva partícula, pero todavía no saben qué partícula exactamente es. Saben que es un bosón, pero no se sabe exactamente qué bosón es. Esto representa un gran esfuerzo, evidentemente. Veamos ahora cómo surgieron los resultados del 4 de julio. El 4 de julio hay 2 experimentos que se sintonizaron para detectar el bosón de Higgs. El Atlas y el CMS. Son 2 detectores diferentes. Y en absoluto secreto y sin comunicación entre ellos, desde que empezó a funcionar en marzo de 2010 el acelerador a detectar, trabajaron en forma independiente. Este es el resultado del DCMS, que dijo que encontró una nueva partícula de 125,3 gigaelectronvolt con una precisión como la que está indicada allá, con una significancia de 4,9 estadística, que significa un 99-98% de seguridad de que está esa nueva partícula. El Atlas dice ese mismo día que con una estadística de 99% de seguridad, que es 5 sigma, encontró a 126,5 gigaelectronvolt una partícula nueva, con lo cual estas 2 experiencias han demostrado en forma independiente la existencia de una nueva partícula. Como ya le dije, están en rueda de reconocimiento. Todavía no se sabe si es de ojos azules, ojos marrones, cabello rulado o cabello lacio. No se sabe. Atlas is very Este es el pleased to momento present del here descubrimiento, today del anuncio. updated results on Standard Model X searches based on up to 10.7 inverse femtobarn of data recorded in 2011 and 2012. So, quantification of the excess. So, zooming in this region,
es Peter Higg. Ahí está el abrazo de Graciela Gianotti, que es la responsable de Atlas, con Peter Higg. Veamos ahora las aplicaciones. Ya les conté qué es la máquina, qué es lo que hace, qué es lo que busca, pero además, como todo descubrimiento científico o actividad científica, tiene aparejado aplicaciones que a veces son impensadas. Todos ustedes utilizan la web. La web fue inventada por el CERN para comunicar a los 10.000 investigadores del mundo entero para que pudieran intercambiar sus informaciones. Y hoy ustedes las están usando, no podríamos pensar hoy en el mundo sin Internet. Fue un invento, yo estaba ahí en el momento que estaban poniendo en práctica, fui el primero que lo traje a la Argentina, nunca jamás me imaginé que iba a tener el impacto que tuvo en el mundo entero. Ahora, para este experimento, se inventó la grid. La grid es, si bien Internet es el intercambio de información, la grid es intercambio de recursos. O sea, permite la utilización de los recursos esparcidos por el mundo con un objetivo en común. Esto tiene, yo hoy veo la implicancia que va a tener esto en el mundo. Fíjense ustedes, este cuadrado que está aquí abajo es la sala de cómputo del Centro Europeo de Investigación Nuclear, donde se realiza el primer descarte de la información. O sea, los detectores entregan una gran cantidad de información, se descarta parte y eso que queda se manda al mundo y en el mundo se procesa. El centro dice, esto que te mando es de colisión número 133, aplicale el método estadístico cual y después me lo devuelves. Y eso se manda a los lugares que están de acuerdo a utilizar. Universidades donde los estudiantes en tiempo real pueden hacer cálculos y pueden hacer descubrimientos ellos mismos. Digamos, sería el centro de cómputo del CERN. Se produce la recolección de datos, se manda al centro de cómputo y el centro de cómputo selecciona y lo manda al mundo. Esa sería la manera de proceder. Bien, imaginemos ahora qué significaría. Existen grid médicas ya como consecuencia de esto. Imaginemos esto. Imaginemos y tomo como ejemplo algo que requiere mucha cantidad de información. Una foto de pulmón para detectar cáncer. Imaginemos que en un centro se junten todas las fotos de pulmón que existen con sus tratamientos, sus diagnósticos y su evolución. Y un médico en la Argentina, en la Patagonia, en el medio de la nada, con internet, sube la radiografía de pulmón de un paciente, la sube a internet, la manda a la grid médica ocupada de este fenómeno e instantáneamente obtiene el diagnóstico y el tratamiento. Ese es el objetivo. Imaginen ustedes, para poder analizar clima, que son fenómenos muy complejos, existen infinidad de aplicaciones que serían impensadas sin un sistema de grid haber puesto la posibilidad de interaccionar grid. Ahora fíjense ustedes, mi computadora hoy está ayudándome a dar esta conferencia, pero ahora, en este momento, está inactiva. Esta computadora que está conectada a internet podría estar realizando un trabajo de grid sin que yo me dé cuenta, si yo estuviera de acuerdo. Existen grid privadas que están trabajando para fenómenos interrelacionados. Estamos hablando de miles de millones de computadoras en grid, si quisiéramos, si todos aceptáramos utilizarlo. Tomografía por emisión de positrones. Es la primera aplicación de la antimateria para efectos médicos, es decir, para aplicaciones médicas. ¿Qué consiste esto? Esto es un detector de física de altas energías y este es un detector PET, que está, digamos, es una evolución de los detectores de física de altas energías.
este tamaño, digamos, la realización comercial es parecida a un tomógrafo común. ¿Cuál es el principio de funcionamiento del tomógrafo PET? El tomógrafo PET lo que hace es utilizar como elemento azúcar, glucosa, que es un elemento no extraño para el cuerpo y que además el cuerpo lo utiliza para hacer metabolismo, y digamos es un elemento que se hace radiar, o sea, se lo vuelve radioactivo, de tal manera que es inestable. Ustedes saben que si hay un elemento radioactivo que es inestable, va a tener un decaimiento liberando un positrón y un neutrino. Y ya lo hemos visto esto. Muy bien. Si ahora un positrón y un electrón se ponen juntos, se aniquilan, y como se realiza a velocidad cero, debido al momento, salen dos rayos de energía 180 grados contrapuestos. Por lo tanto, esto puede ser utilizado en un tomógrafo si tengo detectores, de tal manera que si se libera un positrón o se encuentra un positrón y un electrón, se aniquila y da señales en concordancia. Por lo tanto, tienen una energía conocida y además se producen al mismo instante. Muy bien, ¿qué se hace? Se inyecta a un paciente con la droga radioactiva, o sea, glucosa. La droga se distribuye por el cuerpo, el cerebro manda esa droga a los lugares donde hay mayor actividad biológica, y si allá hay mucho trabajo, mandarle azúcar. Se hace pasar el cuerpo completo en el tomógrafo, y lo que se obtiene conjuntamente con un tomógrafo normal, se obtiene esta situación. Fíjense aquí abajo, la combinación de un tomógrafo normal con un tomógrafo PET, que da esto que está acá. Esta sería la tomografía normal, que nos muestra los órganos, y esta es la actividad biológica. Quiere decir que lo que obtenemos es una fotografía donde vemos la actividad biológica de cada órgano. Veamos el efecto. Este es un tomógrafo normal. Este es la detección de un cáncer iluminado por el tomógrafo PET. Este es un tomógrafo normal, el tomógrafo PET. Adelanta 10 años de anticipación cualquier diagnóstico de tumores en el cuerpo humano, y lo hace en todo el cuerpo humano completamente. Sirve para análisis cardiovascular. Con otra sustancia también se pueden detectar malformaciones en el corazón o preinfartos antes que esto se produzca. Sirve para análisis cerebral, o sea, ilumina la actividad cerebral. Estas serían, digamos, las fotografías de cómo se iluminan los lugares, los centros del cerebro, según se esté caminando, mirando, escuchando, pensando o recordando. Permite detectar la enfermedad de Alzheimer con anticipación. Este es un cerebro normal, este es un cerebro con un proceso avanzado de enfermedad, y este es un proceso ya enfermo. Quiere decir que, como podemos detectarlo con anticipación, podemos prevenir o prolongar la vida de una persona sin problemas con el Alzheimer. Sirve para detectar y ver qué efectos produce el abuso de drogas. Este es un cerebro normal y este es un cerebro de un adicto a cocaína, donde está prácticamente destruido. Aquí tienen distintas imágenes. Sirve para, digamos, hacer mamografías no traumáticas. Un tomógrafo PET permite hacer una mamografía sin comprimir el seno. Ustedes saben que el proceso de la mamografía es aplastar el pecho para poder ver qué es lo que hay adentro, pero además no confunde un pecho con tenor graso importante con un cáncer, porque, digamos, esto te permite distinguirlo perfectamente. Este sería
el tomógrafo. Hadronterapia. Es un método para irradiar tumores en forma absolutamente diferente que la radioterapia normal. Lo que tenemos aquí en azul, en azul sería la terapia normal. Fíjense ustedes que la deposición de energía es más en la superficie, esta es la profundidad de penetración, y va decreciendo su intensidad a medida que va ingresando en el cuerpo. Quiere decir que si tenemos un tumor a 15 centímetros, prácticamente hemos quemado más el exterior que el interior. Y además sigue actuando más allá del lugar donde nos interesa accionar. En cambio, la terapia con protones tiene la particularidad que deposita toda su energía en el lugar en el cual fue calibrado. Y fíjense ustedes que toda la energía está en este punto y prácticamente no genera ningún efecto secundario en los órganos que no son deseados de atacar. Aquí tienen, para poder depositar el 50%, por ejemplo en el cerebro, tenemos un 80 o 90% aquí, un 30% aquí. En cambio en esto un 30, 50 y el 100%. Y si encima aplicamos dos rayos, concentramos toda la energía en el lugar que nos interesa, a cuando con los rayos normales es imposible bajar de mayor cantidad al exterior que al interior. Esto es muy importante en los chicos. Yo he representado el efecto del haz de protones como un rayo, y esta es la manera de actuar sobre un tumor. Se transforma en un bisturí electrónico de altísima precisión que no afecta a las células sanas. Tiene la ventaja de que no tiene tumores resistentes. Con un tumor de 5 años, el 98% se cura con esta terapia. En cambio, algunos otros 70%, y con la teoría convencional siempre es menor que el 35%. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que requiere una instalación muy grande porque hay que hacer un acelerador de partículas. Esta es una maqueta del año 2007, y en el 2009 se inauguró el acelerador de Heidelberg en Alemania. Yo aquí le he hecho una representación rápida. Están todos los elementos propios de un acelerador de partículas, los imanes de curvatura, imanes de enfoque, cavidades de aceleración, etcétera, etcétera, y allá cavidades de desvío que lleva a las salas de tratamiento. Esto se llama un Grandi, donde el paciente se encuentra en el interior y tiene un acelerador propio que va dosificando la cantidad de energía que se le aplica al paciente. Fíjense ustedes que son instalaciones de gran complejidad. Esta sería la sala del paciente. Por aquí llega el rayo, por aquí también, y esta es la sala de control donde ven el paciente en proceso de curación, y ahí tienen la imagen de un tumor dentro de la cabeza del paciente. Bien, en el estado actual, los centros de hadronterapia en el mundo están concentrados en el norte, Estados Unidos, Europa y Japón. Hay uno en Sudáfrica. En este momento hay más de 150.000 pacientes, y solamente el 10% de los pacientes normales que tienen necesidad de tener radioterapia son tratados con esta máquina. He estado yo ahora hace una semana en el centro europeo. Estos aceleradores cuestan del orden de $110.000, con lo cual requiere una decisión política para poder instalarlos. Quiere decir que cada 10 centros de radioterapia normal se necesitaría un centro de radioterapia con hadrones. Nosotros no tenemos ninguno en toda América, en América Latina no hay ninguno.
Estuve hace 10 días o 15 días, una semana más o menos, en el Centro Europeo con Hugo Maldi, que es el especialista en esto, y me anticipó que se está construyendo uno que cuesta 25 millones de dólares, que es mucho más compacto, que prácticamente sirve para el 98% de los casos que se requiere hadronoterapia. Así que eso se ve como promisorio, lo digo porque si alguien sabe o quiere o lo que sea, estamos para analizarlo. ¿Qué hemos hecho nosotros en todo esto? Ya terminamos, chicos. ¿Qué hemos hecho todo esto? Nosotros somos constructores de la máquina, o sea, nuestro laboratorio es un laboratorio que se dedica no a la física, sino a la construcción de la máquina. Somos los que generamos las fuentes de alimentación que alimentan los imanes, ya sea de curvatura, de enfoque. Colaboramos y aportamos soluciones en este dominio. El último trabajo es una fuente de alimentación que fue aprobada hace 15 meses, que ya hay 5 funcionando en el acelerador y que hay 5 más que se van a poner en funcionamiento en un nuevo acelerador del año 2015. Básicamente lo que hacemos es generar una corriente que tiene esa forma, tiene una pendiente, o sea, tiene una corriente que sube a 2,5 millones de amperes por segundo, se tiene que parar en la parte más alta durante 3 milisegundos, o sea 3 milésimas de segundo, con una precisión de 10 a menos 4, y luego tiene que bajar con una pendiente inversa de 2,5 millones de amperes por segundo. Esto es un desarrollo muy complicado que se ha hecho totalmente en Argentina. Este es el momento de la entrega de todo el aparataje. Este joven que está aquí es un ingeniero argentino, es un estudiante de la Facultad de Ingeniería, proveniente de la escuela pública. Yo soy proveniente de la escuela pública. La mayoría de los miembros de mi laboratorio son provenientes de la escuela pública y son chicos normales que con mucho esfuerzo y dedicación se han dedicado a esto por una decisión y han hecho cosas absolutamente maravillosas. Esto es un oscilograma de lo que obtiene la fuente, cumpliendo con todos los requisitos. Y aquí tenemos otro de los trabajos que hemos hecho nosotros, de los más de 20, 25 laburos que hemos hecho a lo largo de la trayectoria. Este es un nuevo acelerador lineal que se va a poner en funcionamiento en el año 2015. Todo el proceso de posicionamiento de este acelerador fue construido en la ciudad de Mar del Plata. Estos son ingenieros Gustavo Visich y Rovira, que se han ocupado de la generación principal del CONICET, del CERN. Y aquí estoy con otro de los compañeros y mis colaboradores del laboratorio. No todo lo que se pasa en el CERN es fantástico. En septiembre de 2008, el 8 de septiembre, comenzó a funcionar la máquina y todos estaban muy contentos. El día 19 de septiembre, un problema en una conexión generó una perforación en los conductos de refrigeración. Esa perforación hizo que se rompiera el conducto y escapara el helio superfluido. Eso generó que instantáneamente se expandiera el acelerador en forma descontrolada y se corrió 80 metros, arrancando todas las bases y rompiendo todas las conexiones flexibles que tiene este acelerador. Se tardó 1 año para poder reconstruirlo. O sea, se tuvo que sacar todos los imanes que había dentro de un cuarto del acelerador, subirlos y repararlos. Fíjense cómo se habían deformado, controlar todos los conductos que estaban contaminados y volver a ponerlo en funcionamiento. Aquí está, miren cómo se habían desencadenado. Estos son los contactos que se habían estropeado. Toda la reparación ahora de nuevo para que esto funcione mejor. Y ahí está en camino de reparación. Bueno, espere cachito. Esto se repitió, no debería haberse repetido. Aquí tienen el lugar donde se produjo la explosión.
cómo se fueron desplazando los imanes. Esas son las bases. Esa es la situación de contaminación. Esto es limpio, el segundo es un poquito contaminado y el último es totalmente contaminado. Y ya ahí la reconstrucción, estos cables conducen 12.000 amperes de corriente. Y ya ahí reparado. Bien, para terminar vamos a resumir los números que maneja esta máquina. 271,3 grados bajo cero, el lugar más frío del universo. 160.000 millones de grados en la colisión. 7 teraelectronvolt de energía por haz. Consume la energía de la ciudad de Ginebra, 230 megavatios. Tiene 27 kilómetros de circunferencia, costó 5.000 millones de francos suizos, 100 metros de profundidad en promedio, 10.000 investigadores de 80 países, 500 universidades. El LHC son 150 millones de sensores entregando 40 millones de datos por segundo, 600 millones de colisiones por segundo. El CMS es 2 veces el peso de la Torre Eiffel. El CMS es equivalente a una cámara de 3 dimensiones de 75 millones de píxeles que saca 40 millones de fotos por segundo. El LHC genera 15 millones de gigabytes por año de información, que equivale a una pila de CDs de 20 kilómetros de alto. El Atlas mide 46 por 25 por 25. El AS realiza 11.245 vueltas por segundo y transporta 2.808 paquetes de electrones. Después de decirle todo esto, yo quisiera compartir con ustedes qué sentí el día 10 de marzo del 2010, cuando esta máquina logró las colisiones como estaba previsto, cuando todos aquellos que trabajamos en esta máquina creímos 20 años antes que esto era posible. Este es el CERN, Centro Europeo de Investigación Nuclear. Este es el túnel con el acelerador donde hoy se espera alcanzar un nuevo récord de 7 teraelectronvolt de energía en la colisión de protones. Y esta es su sala de control central desde donde se monitorea toda la experiencia. The new magnet protection system which caused a quench, and now we're recovering from that. Gracias.